Bueno chicos, en este video seguimos con el tema de la revolución industrial. Les recuerdo que la clase de hoy es la revolución industrial en su segunda fase, pero en el primer videito lo que hicimos es un breve repaso de lo que trabajamos ya en clases anteriores, que tiene que ver con la revolución industrial, ¿sí? Por qué sucedió, cuándo sucedió, cómo se dio, qué factores incidieron, ¿sí? Y hablamos de diferentes aspectos que ya trabajamos en el video anterior, lo que había quedado por ahí en el tintero, que tiene que ver con lo social, ¿sí? Con esta sociedad que se transforma, como ya dije en el anterior video, de rural pasa a ser una sociedad urbana, ¿sí? Hay un incremento en las ciudades de la población, ¿sí? Emergen dos clases sociales, como la burguesía, que cada vez va adquiriendo mayor poder, porque eran los dueños del capital, y entonces tenían el poder económico, ¿sí? Y mucha influencia en lo político. Y con los adelantos técnicos y con las nuevas fuentes de energía que facilitaron la producción, ¿sí? Mejoraron la producción, las ganancias, y esta revolución industrial cada vez fue emergiendo y se fue profundizando, aparece también la figura de la fábrica, ¿sí? En la fábrica es justamente una estructura en la cual se nucleaban, ¿sí? Los aparatos tecnológicos para la producción de los diferentes elementos, y el obrero que trabajaba siempre supervisado por un empresario, ¿sí? Bueno, eso es lo que había quedado en el tintero nada más, y después vimos todos estos aspectos que tienen acá en la diapositiva, donde pueden observar y que ya trabajamos, ¿sí? Ahora vamos a ir directamente a lo que tenemos que abordar en la clase de hoy, que es la revolución industrial en su segunda fase, ¿sí? Para situarnos, vamos a decir que este tema corresponde al eje número 2, la comprensión de los cambios que introduce la revolución industrial en las formas de producir, en la conformación de una nueva sociedad, sus conflictos, las transformaciones ideológicas en el modo de pensar en el mundo y las consecuencias a nivel mundial para el tercer año del Plan Comercial Nocturno de los diseños que corresponden a nuestra provincia, ¿sí? Muy bien. Como dije anteriormente, el tema es la revolución industrial en su segunda fase. Y los objetivos de esta clase es identificar las consecuencias económicas y sociales de la segunda fase de la revolución industrial, el movimiento obrero y las ideologías emergentes, ¿sí? Muy bien. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la revolución industrial en su segunda fase. En esta etapa se caracteriza por la consolidación y el desarrollo del maquinismo, acompañado por el fortalecimiento del capitalismo industrial, consecuencia directa de la aceleración y el mejoramiento de los procesos de producción, el surgimiento y difusión de los adelantos tecnológicos y el uso de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, dejando de lado al carbón, además de la generación de reguladores jurídicos que moderarán la economía y los procesos administrativos y burocráticos, generando las condiciones para que se dé lo que se conoce como la gran industrialización. Entonces, en esta segunda fase, lo que se profundiza es todo lo que tiene que ver con esta revolución agroindustrial. ¿Por qué? Porque emergen nuevas fuentes, o sea, surgen nuevos inventos, nuevas fuentes de energía que son utilizables, ¿sí? Nuevos adelantos técnicos que cada vez facilitan posibilitan, sería la palabra, mayores ganancias, mayores producción, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos en una sociedad capitalista y se generan también
diferentes regulaciones que permiten el libre mercado y el libre comercio, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver qué tenemos que hacer en esta clase, ¿sí? Primeramente, las actividades que ustedes van a hacer van a conformar grupos de 4 alumnos, ¿sí? Seguidamente, teniendo en cuenta el material bibliográfico suministrado con antelación, que yo ya lo elevé días anteriores en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Van a visualizar un material audiovisual. El primero de ellos, el primer material, ya se va a abrir. Vamos a ver que tiene que ver con la segunda revolución industrial, ¿sí? Acá se va a situar en tiempo, ¿sí? Cuándo se produce la revolución industrial, ¿sí? Hasta cuándo, hasta qué época, que es hasta el 1914. Van a ver cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Qué factores inciden en esta profundización, ¿sí? De esta segunda revolución industrial. Es un video breve que ustedes van a visualizar, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo material audiovisual. Después que observan el primero, que es sobre la revolución industrial, van a ver otro material audiovisual que tiene que ver con los orígenes del movimiento obrero. Y van a ver qué es un movimiento obrero, ¿sí? Cuándo se produce, por qué se produce, ¿sí? Tiene que ver con unas luchas que empiezan a desarrollar y que va evolucionando ese movimiento en el transcurso de los años, que tiene que ver con una lucha con las condiciones, con mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salarios, ¿sí? Porque las condiciones en las que trabajaban eran infrahumanas, entonces se empiezan a organizar, a nuclear y a formar diferentes tipos de organizaciones para luchar por determinados derechos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a abrir esto y vamos a ver. Después que visualizaron los videos, ¿sí? Ambos videos que son de corta extensión, van a realizar las siguientes actividades, ¿sí? En función del material bibliográfico que ustedes ya lo tienen y de los videos, ¿sí? Les recuerdo que estos videos son complementarios. En el material, de todas formas, en el material bibliográfico, si ustedes ya lo tuvieron la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que es simplemente para tal vez ampliar un poquito más la información, pero en el material bibliográfico tienen de todas formas la información, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque sabemos que tenemos compañeros que siguen, ¿sí? Y hacen sus actividades en formato papel, ¿sí? Muy bien. ¿Qué van a responder en las siguientes consignas? ¿Dónde y cuándo se desarrolló la segunda revolución industrial? En esta fase de la revolución industrial, ¿a qué países se extendió? ¿Qué consecuencias económicas y sociales produjo la revolución industrial? ¿Qué son los movimientos obreros? ¿Cuáles son las ideologías que surgieron? ¿Sí? Esa es una pequeña actividad con algunas preguntas que van a responder, ¿sí? Muy bien. Vamos a esta, ¿sí? Otra pequeña actividad que tiene que ver con que van a leer un fragmento que está acá, un fragmento que relata una situación, ¿sí? Esta situación va a ser de mayor comprensión después que ustedes lean el material bibliográfico, ¿sí? Es un relato, ¿sí? Del 12 de abril de 1812, que acá por una cuestión de tiempo yo no lo voy a leer, pero ustedes tranquilamente después lo van a leer, analizar, ¿sí? Yo sé que no nos podemos realizar la actividad presencialmente, pero ustedes tienen
el teléfono para poder intercambiar ideas, mandarse mensajitos, porque acuérdense que el trabajo es grupal, ¿sí? Muy bien, van a responder, después de leer este fragmento, ¿sí? Van a responder las siguientes interrogantes. ¿En qué lugar se sitúa la noticia? ¿A qué época histórica corresponde? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se sitúa? ¿Cuál es el tema del texto? Resume las ideas principales. ¿Es objetiva la información que se proporciona? Y en caso negativo, ¿qué opinión transmite? ¿Sí? Muy bien, esas son las actividades. Observar los dos videos, ¿sí? Después van a contestar las primeras preguntas, el primer cuestionario y la segunda actividad que es el fragmento que tienen que analizar, ¿sí? Muy bien. Y como actividad de cierre, vamos a ver porque ahí está. Como actividad de cierre van a realizar un video en donde ustedes plasmen, ¿sí? Hagan una reflexión final sobre la revolución industrial, ¿sí? En su segunda fase, sobre las causas y consecuencias del movimiento obrero, ¿sí? Ahora con la utilización de la tecnología es más fácil, se pueden grabar tranquilamente sin necesidad de juntarse todos, pero que se pueden grabar y hacer un video, ¿sí? No hay exigencias en cuanto al formato, todo de acuerdo a lo que ustedes tengan, a lo que ustedes puedan hacer, ¿sí? Pueden utilizar un video por WhatsApp, ¿sí? Por eso no hay límites en cuanto a eso. Ustedes vean el formato y hagan un video, una síntesis, ¿sí? Sobre una reflexión sobre la revolución industrial en su segunda fase, sobre las causas y consecuencias del movimiento obrero, ¿sí? Para su elaboración, tengan en cuenta las siguientes orientaciones. ¿Dónde y cuándo se produjo la revolución industrial en su segunda fase? ¿Cuáles fueron las características principales y consecuencias de la revolución industrial en su segunda fase? ¿Qué son los movimientos obreros? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la conformación de los mismos, ¿no es cierto? Finalizada la producción del video, los grupos compartirán en los grupos de WhatsApp institucional que tenemos, ¿sí? Y voy a levantar enseguida en el grupo la fecha estipulada y por favor en su video preséntense, ¿sí? Nombre y apellido completo, ¿sí? Para que yo tenga un registro de los integrantes de cada grupo. Muy bien. Para finalizar, les quiero decir que gracias por participar, que vamos a seguir cuidándonos, ¿sí? Y acá unos breves consejitos sobre esta situación epidemiológica que estamos viviendo, ¿sí? Recordarles que nos cuidemos, ¿sí? Acá tenemos una situación particular sanitaria. Utilicen por favor la mascarilla, el lavado frecuente de manos y mantener una distancia segura, ¿sí? Nos estamos viendo la próxima clase. Por favor, cualquier consulta, ustedes saben que pueden hacerla a través de los grupos de WhatsApp. Así que estaremos en contacto en la próxima clase. Saludos cordiales a todos.